Lo primero que quiero es que sonría porque Jesús le ama. Dile un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Dile un aplauso a Jesucristo y yo quiero que lo haga más fuerte. Por más fuerza, por favor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! Muy bien, esta mañana vamos a ir al libro de los Jueces. Y vamos a ver en el capítulo 6, vamos a comenzar desde el versículo 12 al 16. Vamos a ver. Aquí esta mañana. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable esta mañana? Amén. Y Dios le va a hablar. Porque Dios me habló a mí. Y cuando Dios nos habla para que compartamos. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, dígalo conmigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, como muchos de nosotros respondemos, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ¿usted sabe que Dios lo mira? ¿Usted no? La Biblia se encarga de decirnos que sobre ti he fijado mis ojos. Él se llama el Roí, el viviente que me ve. Entonces le respondió, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y acá aparece Jorge, una cantidad de personas. Entonces le respondió otro, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta aquí la palabra del Señor. Acá vamos a encontrar en esta porción de las Escrituras el primer principio que encontramos aquí. En estas palabras que forman una conversación entre el Señor y Gedeón era un campesino de la tribu de Manasés, y este hombre fue llamado por el Señor para derrotar a los madianitas, y quiero que le quede claro, esa era su misión. ¿Sabía que cada uno de nosotros tenemos una misión si realmente hemos creído en el nombre de Jesús y le hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo? Para que Él haga con nosotros como a Él le plazca. Y quiero decirle esta mañana, como dijo el apóstol Pablo, que cada uno de sus hijos, los hijos de Dios, somos colaboradores de Dios. No es que Dios colabora conmigo, porque muchas veces queremos que el Señor colabore con nosotros. Y somos nosotros los que colaboramos con el Señor. Pablo dice, somos colaboradores del Señor, colaboradores de Cristo. ¿Para qué? Para hacer aquello que Él, en su soberana voluntad, ha determinado para cada uno de sus hijos. Y cada una de las personas, porque usted cree en la soberanía de Dios. ¿Usted cree que Dios tiene todo el control aún de sus cabellos? Que nada sucede porque sucede.
que Dios tiene el control. ¿Lo cree usted? Pero se olvida. Nos olvidamos. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, ni un cabello de vuestra cabeza cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre? ¿Qué quiso decir Él? Él quiso decir que no hay nada que suceda en tu vida que Él no lo tenga controlado. Él lo sabe todo. Lo que no sabemos somos nosotros, que ignoramos que Él lo sabe todo, que Él tiene el control de todo y que nada se le escapa de su mano. La Biblia dice que Él determina una cosa y ¿quién le va a decir a Él qué hace? ¿Por qué lo hace? Él no tiene que darle cuenta a nadie. Los que tenemos que dar cuenta y sabemos que un día tendremos que dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Cada uno de sus hijos y los demás tendrán que dar cuenta delante del gran trono blanco. Porque así está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios. Acá vemos que este hombre, que Dios lo llama Gedeón, vemos que sucede algo. Y le voy a decir de paso, casi siempre sucede cuando Él te llama. Esta es una de las claves cuando el Señor verdaderamente te llama. Y dice que Manasés le dice, que Gedeón le dice, comienza él a poner excusas y a decirle al Señor del por qué Él no puede salvar a Israel. Y él se comienza a preguntar, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y le dice, Señor, me parece que has elegido a la persona equivocada. Señor, para conseguir la victoria, has buscado justamente a la persona equivocada. ¿No le ha pasado a usted? Mire, esto es algo que sucede. A veces nosotros queremos que el Señor nos use y no nos usa. Pero cuando Él te llama, lo primero que haces es decir, a mí, Señor. Cuando Él te llama, te humilla. No queda nada de capacidad en uno. Y lo primero que uno hace es, Señor, envía a otro. Porque uno mira lo que uno tiene y dice, ¿qué voy a hacer yo? Y esto se lo digo por conocimiento de causa, ¿eh? Esto no es algo que lo leí, es algo que lo experimenté. Las excusas de Gedeón, ¿cuáles eran? Él dice, mi familia es pobre, de la tribu de Manasés, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Y sabe lo que en el fondo Gedeón pensaba? Que Dios no podía hacer nada porque él y su familia eran nada. Te lo vuelvo a repetir. Porque a veces piensa así usted también. Dios no puede hacer nada porque mi familia es nada. ¿Qué es lo que ignoraba Gedeón? Gedeón ignoraba que Dios tiene la costumbre de utilizar a las personas que no son nada para llevar sus planes, para hacer sus planes, para llevar a cabo lo que Él planeó de antemano. Nosotros casi siempre elegiríamos al más fuerte, y casi siempre quedamos sorprendidos que Él escoge aquello que tú jamás pensabas. Mire lo que dice ahí 1 Corintios 1, 27 al 29, que hace unos jueves atrás mi esposa lo compartió.
Porque lo que hizo Gedeón fue reconocer su debilidad y también reconoció su humildad. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando. Dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios, porque llegó un momento que los corintios ellos hablaban en lengua, ellos tenían la iglesia, se le había crecido un poquito el cabello. Ya están saciados, ya no necesitan nada. Pero Pablo le hizo entender y le manda esta carta de Primera de Corintios, diciéndole que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Amén. Nadie. El segundo principio importante que nosotros encontramos acá, en esta porción de las Escrituras, es la respuesta que el Señor le da a las excusas que Gedeón estaba diciéndole al Señor. Y este principio que el Señor le da a Gedeón, lo encontramos marcado en toda la Biblia, a lo largo de la Escritura, a lo largo de la palabra de Dios. Y es que cuando el Señor nos envía, tenemos la seguridad de su presencia. Si Él me envía, tengo la seguridad de su presencia. El Señor le dijo a Gedeón, ¿no te envío yo? Y hermano y amigo, cuando uno es enviado en una misión divina, Dios siempre está ahí. Y al mismo tiempo el Señor le promete a Gedeón, le dice, yo estaré contigo. El Señor le dio a Gedeón la seguridad de su presencia. Cuando el Señor nos llama a hacer algo en su nombre, el mismo Señor nos va a fortalecer. Y el mismo Señor nos dispensa su presencia y nos da de su poder. A veces nosotros oramos en este lugar y cantamos y alabamos y predicamos y todos reconocemos, o la mayoría de nosotros reconocemos que Dios está aquí, que el Señor está aquí con nosotros. Y no es algo que se nos da por decir, sino que lo sentimos un día más, un día menos, según como vengamos. Porque a veces estaba pensando en la lavadora, en el horno, en lo que quedó en la cocina, y uno que, la presencia está, pero usted no se da cuenta. Le pasa la de Jacob, que Jacob dijo, el Señor está aquí, pero yo no lo sabía. A veces ponemos de almohada las piedras, ¿vio? Las piedras que le tiraron, que esa es la que hay que tirar. Bueno, junta las piedras, junta la burra. Pero sabe, hermano, Él está y nos garantiza su presencia. Aquí vemos este principio cuando el Señor lo llamó a Moisés. El Señor le dijo, te enviaré. Y cuando el Señor le dijo, te enviaré, con una visión de sacar el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, él también le dijo, mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Porque eso es lo más tremendo que nos puede suceder. En ese momento cuando Él te envía, tú no sabes todo el bagaje que viene por detrás. Porque uno lo va descubriendo a lo largo del camino. Pero Él le había dicho, mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Tal es así que Moisés le dijo, Señor, si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor le dijo, yo voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Moisés, porque Dios lo había enviado a Moisés. ¿Nos queda claro?
No es algo que Moisés llegó a Egipto y empezó a orar, Señor, que tu presencia esté aquí conmigo. No, no, no. Cuando Él te envía, Él también está contigo. ¿Tenemos claro este principio? Muy bien. Vemos esto a lo largo de las Escrituras. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos ahí en Mateo 28, 19 al 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. Si nosotros, cada uno de nosotros, respondemos al encargo del Señor de llevar el Evangelio al mundo, y a veces tu mundo comienza en la Jerusalén que está en tu casa, en la Judea que estás en tu casa, en la Samaria que está un poquito más lejos de tu casa, y después hasta lo último de la tierra. A veces hay muchos que desean ser misioneros, pero no han podido dar testimonio ni en su barrio. El tercer principio que vemos acá, que es que la obediencia atrae la bendición. Y esto es muy importante para ti y para mí. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor nos bendiga? Casi a diario le decimos, bendícenos Señor, pero quiero que quede claro este principio. Que la obediencia atrae la bendición. Es como un imán. Usted no debe y no tiene que estar pidiendo todos los días la bendición. Si usted está caminando en obediencia al Señor, ahí está la bendición del Señor. Usted camina bendecido. ¿Por qué? Porque está en obediencia. Porque usted tiene que saber el principio que cómo se rompió la bendición. Se rompió ahí en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y ahí le vinieron espina y abrojo, y con el sudor de tu frente tendrás que ganar el pan. Pero cuando vemos adelante, vemos que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Que uno sabe que está la bendición del Dios porque uno va caminando con Él. Y si tú caminas con Él, hay bendición sobre tu vida. Aunque todo a tu alrededor parezca un caos, pero tu vida es bendecida. Una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro, que nosotros debemos trabajar en el lugar que Él escogió y determinó para mí. Muchos hoy están trabajando en el lugar que el Señor no los envió. Yo recuerdo en Argentina que cantábamos esa canción, envíame a mí, Señor, que dispuesto estoy. Una canción que era para las naciones, todos éramos misioneros. Envíame a mí, pero el tema es cuando Él te llama para ir. Porque cuando Él te llama para ir, tú tienes que dejar muchas cosas. ¿O no? Y la canción, para empezar, ¿para qué habrá cantado la canción? Si estaba cantando la canción, baja las manos enseguida. Envíame a mí, Señor, que yo estoy dispuesto, Señor. Hermosa suena. ¿No le dije lo que dijo Goyan? Que nosotros en la oración la adornamos, pero es en el dolor, en las fricciones, que uno empieza a orar directo y ahí ve también directa la mano de Dios obrando, librando, sanando y levantando. Muchos están trabajando en un lugar en el cual Dios no los envió. Y uno ve las consecuencias de estar en un lugar que Él no te envió. Es todo esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque su presencia me da descanso. Cuando uno va a orar, uno sabe que Él está ahí.
Señor, manda tu presencia. No, en la presencia está. Seguro. Uno quiere ver la presencia del Señor haciendo milagros todos los días, pero Él no hacía milagros todos los días. Él hacía los milagros necesarios que el Padre le había concedido para que haga. Porque Jesús dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre que me envió. Y hermano, ¿sabe cuántas veces he orado esa oración? En los momentos más difíciles. Señor, pero tú estás conmigo. Tú me enviaste. Yo estoy aquí por tu causa. Y cuando usted está por Él, porque Él lo envió, Él está ahí. ¿Sabe? Hay muchos que han abandonado el lugar. Hay muchos que deberían estar y no están, se fueron. Mire, en la Biblia tenemos ejemplos, pero esta mañana le voy a dar un ejemplo de alguien que usted ni imagina. Porque, ¿quién son los modelos a seguir para nosotros? El rey David, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. A ver, ¿quién es? Porque cada uno tenemos un favorito. ¿Quién es su favorito? A ver. Juan. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie tiene un favorito? José. ¿Nadie más tiene? Pedro, muy bien. Isaac, ¿qué tienes tú? Daniel, muy bien. Quiero ser como Daniel. Pero uno dice, yo quiero ser como Daniel, pero la situación de Daniel. Yo cuando empecé a crecer en los caminos del Señor, mi favorito siempre fue Jeremías. Pero lo que tuvo que llorar y sufrir. Porque yo le voy a decir una cosa, yo antes de llegar a la iglesia yo no lloraba. Pero cuando llegué a la iglesia no he parado de llorar hasta hoy. Y dice, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué quiere que le diga? Yo no lloraba, era fuerte. Pero le digo, entonces era débil. Ahora soy fuerte. Porque como dijo Pablo, el poder del Señor reposa sobre mí. ¿Saben? Le voy a hablar de José, pero no el José de Egipto, que fue el hijo de Jacob. Le voy a hablar de José, el marido de María. Y ahí tenemos un ejemplo, Mateo 2:13. Aquí está hablando cuando vinieron los reyes magos o los reyes de Oriente que vinieron a Jerusalén siguiendo la estrella, y la estrella los vio a Belén y consultaron con Herodes. Y en ese tiempo, después que conocieron la noticia que había nacido un rey en Israel, ¿y cómo me van a quitar el puesto a mí? Y le preguntaron, ¿cuánto hace? Y hace aproximadamente 2 años. Le dicen los sabios de Oriente. Entonces, ¿qué hace Herodes? Le dice, bueno, cuando lo encuentren ahí, porque consultaron, dice, bueno, cuando lo encuentren, vengan y me dicen. Pero él ya había emitido la orden de matar a todos los niños de 2 años, menores de 2 años. Casa por casa, liquidar a los niños. No vaya a ser que ahí esté el Mesías. Y bueno, llegaron guiados por la estrella, así como habían sido guiados cuando salieron, y llegaron a la casa de José. Y ahí en la casa de José, que ellos le trajeron oro y mirra y otras especies, incienso, todo figura, la mirra figura de sufrimiento. ¿Qué pasó? Después que ellos partieron con todo eso que
Ellos le habían dejado porque Dios siempre va delante de usted, no vamos nosotros delante de Él. Mire lo que dice ahí en el versículo 13. Después que partieron ellos, los sabios de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y dígalo conmigo. Y permanece allá hasta que yo te diga. Dígalo otra vez para que le quede esto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí tenemos algo interesante, en el cual muchas veces no prestamos mucha atención. Porque yo no escucho muchas predicaciones de José. Ahora, el domingo pasado se celebraba el Día del Padre por José. Pero no hay casi predicaciones de José. Sí de José, del hijo de Jacob. Y acá vemos este ejemplo. Y yo no sé, yo no lo encuentro a José. Quizás como muchos de nosotros queremos encontrarnos. No lo encuentro a José predicando ahí en Nazaret. No hay ningún registro. ¿Usted lo encuentra a José predicando? Lo que sí encontramos es a José obedeciendo al Señor y haciendo la voluntad del Señor. Y ese es un ejemplo grande para ti y para mí. Él le dijo a José: quédate ahí hasta que yo te diga. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Muchos de nosotros queremos hacer otra cosa para el Señor. Queremos hacer cosas para el Señor. ¿No ha pensado usted? ¿Cuántas cosas puedo hacer para el Señor? Pero ¿sabe lo que el Señor quiere? A ver si lo descubrió. El Señor lo que quiere es que usted y yo le obedezcamos. Eso es lo importante para el Señor. No son las cosas que usted va a hacer. Y si nosotros entendemos este principio, que el obedecer es mejor que los sacrificios, vamos a entrar en paz. Vamos a encontrar como un remanso, algo que es profundo del corazón. Porque la mayoría de las inquietudes sucede porque queremos hacer cosas. ¿Pero qué hizo José? Pregunto, ¿qué habrán sido los días de José? Póngase a pensar un poquito. ¿Qué habrán sido los días de José en la tierra? Muchos días habrán sido unos días como los que tiene usted, como los que tengo yo. Toda rutina. Todos los días trabajar a la carpintería. ¿Cuánto de nosotros una rutina, ¿no? Es una rutina. ¿Qué habrá hecho José en esos días? Bueno, ir a la sinagoga, porque yo tenía la costumbre. Otra cosa que hacía José era ir con la procesión que iba a Jerusalén todos los años. Y un poco más, no sabemos más nada de José. ¿O usted tiene algo más que investigó de lo que hizo José? Sabemos que hubo un momento que José, como era un hombre temeroso de Dios, quiso dejar a María. Eso lo sabemos porque la Biblia lo dice. Pero después de su vida, no sabemos cuántas veces usó el formón, no sabemos cuántas veces usó el martillo, el sargento. No sabemos nada de las herramientas que él usaba en la carpintería. Todo es imaginación. Pero ¿sabe lo que sucedió con José? ¿Quiere que le diga? Que es lo mismo que va a pasar conmigo y que va a pasar con usted. Cuando José terminó su trabajo aquí en la tierra, el Señor se lo llevó. Y está escrito, ¿sabe por qué está escrito lo de José? Como un testimonio a la obediencia, a la entrega y al compromiso de él con el Señor. Su trabajo fue ese. El trabajo de José fue
cuidar a María, cuidar al niño, llevarlos a Egipto, traerlos de Egipto quédate ahí hasta que yo te diga. Y el Señor le dijo, ya puedes volver porque todos han muerto lo que buscaban para matar. Era un hombre que estaba sujeto a las órdenes de Dios, a las órdenes del Señor. Y yo le digo esta mañana, no todos somos Gedeón, no todos somos Moisés, no todos somos como José, no todos somos como los discípulos, pero hay algo que esta mañana el Señor quiere que tú sepas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú sepas esta mañana? ¿Se acuerda que le pregunté, Dios, ¿quiere que le hable al Señor? Bueno, Dios le va a hablar. El Señor quiere que usted entienda esto. Que el Señor tiene una sola persona para venir en el momento oportuno. Una sola. Un lugar al que nadie puede llenar. Nadie lo puede llenar, excepto usted. Excepto esa persona que justo está en ese momento. Vuelvo a repetirlo. Solo hay una persona para venir en el momento oportuno, un lugar que nadie puede llenar excepto esa persona y en ese momento. A veces nosotros pensamos que el Señor tiene muchos para hacer este asunto. ¿Cuántos de ustedes han pensado, bueno, si yo no voy, otro va? Si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Y bueno, si yo no le digo, otro le va a decir. Pero yo le voy a decir una cosa, cuando son asuntos, llamémosle quirúrgicos, cuando usted tiene que hacer una operación, no llama al enfermero, no llama al médico de guardia, llama al cirujano. ¿Eso lo vemos en la vida diaria o no? Quiere decir que cada uno es especialista en un diferente asunto. Y yo le voy a decir una cosa, y le voy a contar algo de lo que a mí me sucedió cuando el Señor me envió a este país. Él me dijo, tú eres el hombre que yo escogí para ir a ese país. Cuando lo conté, ni bien llegué, me trajo tantos problemas, porque me pasó la de José. No tendría que haber contado nada, pero sin embargo lo conté. Porque te miraban y decían, bueno, ¿este qué pasa? ¿Qué se cree? Pero yo estaba diciendo la verdad como un niño. Tú eres el hombre que escogí para ir a ese país. Y eso sucedió el 31 de mayo de 1994 y lo oí con voz audible, sin ninguna duda. ¿Cómo fue que estaba orando? Estaba orando casualmente. Terminaba mi tiempo de oración y me acordé que me había contado una persona que su hermano había sido enviado a España. Y digo, bueno, ahora ya tengo una persona por el cual orar, por España. Entonces, empiezo a orar por esta persona y digo, Señor, ahora tengo una persona por ese lugar, porque yo ya había desechado España, venir a España. Parece que cuando estábamos en el seminario y me preguntaban los hermanos, dice, ¿te vas a España? Y yo hice un viaje y el Señor no me dijo nada. Bueno, pensé, había unas conferencias en Estados Unidos y yo dije, bueno, voy a llegar a ese lugar y el Señor enviará a su siervo, enviará a aquel hermano, enviará al profeta que me diga algo, que no me dijo nada. Mire, ni una palabra, nada. Tal es así que cuando llegamos nosotros a Argentina de nuevo,
¿Te vas a España? Dije, no, yo a España quizá vaya cuando sea viejo. Y recuerdo que oraba por este país y entraba en un círculo donde había miles y miles orando por este país. Y yo dije, bueno, mi parte quizás sea la parte del intercesor. Porque uno no puede venir a España, uno no puede ir a África si no tiene África en el corazón, si no tiene España en el corazón. Pero dije, bueno, mi trabajo es este, el de orar. Bueno, llegó un momento, estaba orando por este hombre, que había venido él casualmente como misionero, y el Señor me dice, pero tú eres el hombre que yo escogí para ese país. Voy y hablo con el pastor. Y el pastor confirma el llamado del Señor, no de la iglesia que me envió, no, el llamado del Señor. Y la iglesia lo que hizo fue apoyar nuestra venida. Y tal es así el día que nosotros salimos, y cuando la gente se enteró de que nosotros íbamos a venir para acá, el pastor pidió testimonio. Y todas las personas, más o menos 400 personas, dieron testimonio de nosotros. No estoy hablando de mí, sino para la gloria de Dios. No crea que he venido acá para inflar. No, no, no. Bueno, ¿qué pasó? Llegamos acá el 12 de julio de 1995. Bueno, uno cuando viene, le dije que mi favorito era el profeta Jeremías. Jeremías en un momento le dijo, Señor, me sedujiste. Señor, me sedujiste, porque Jeremías lo único que hacía era llorar. Y mire, yo desde que llegué acá lo único que he hecho es llorar. Hemos sufrido lo que usted ni se imagina. Pero esa es una de las claves, porque usted fue enviado. Hemos sufrido el desprecio. Hemos sufrido el abandono. Hemos sufrido la crítica. Hemos sufrido la burla, pero estamos aquí. ¿Por qué? Quédate ahí. ¿Qué le dijo el Señor a José? Quédate ahí hasta que yo te diga. ¿Usted cree que no tenía, no me han dicho, mira, venite para acá, vení a México, vení a Argentina, hay iglesias, podés venir, te damos tal y tal iglesia? Casi uno está perdiendo el tiempo acá. Uno va allá y va a tener iglesia de 400, de 500 personas. ¿Y usted casualmente? Como le dijo los hermanos de David, está con unas pocas ovejas, ¿eh? Pero las ovejas que el Señor le había dado, ¿no? Bueno, mire, estamos aquí porque Él nos envió. No fue ningún capricho, no fue porque nos consideramos que éramos una persona lo más apto para venir a este lugar. Al contrario, Él nos escogió, como dijo Pablo a los Corintios, para avergonzar a los sabios y para deshacer lo que era, porque eso es lo que Él usa. Cuando el Señor me dijo, yo dije, Señor, ¿a mí? Uno queda sorprendido. Casi no se puede ni levantar. Antes sí quería, pero ahora cuando Él me llama, por favor, Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Vinimos y estamos aquí. Y esta mañana le voy a decir algo. Le voy a dar dos testimonios justamente de personas que no están en este lugar. De las cosas que ni bien llegamos, al poco tiempo, sucedieron aquí por la obediencia al Señor. No estoy hablando de mí, estoy dándole la gloria a Cristo. Esto me cuesta tener que decirlo, pero es un testimonio. Recuerdo que llegamos aquí, al poco tiempo me invitaron a predicar en una iglesia. Fui a esa iglesia y antes de ir, me invitó, un ejemplo, en el mes de agosto, la reunión era en noviembre,
Y contactamos con este hermano por teléfono. Y bueno, terminamos de hablar y de concretar que tal y tal fecha, en tal y tal lugar. Y le pregunto, ¿cómo está tu familia? Y dice, no, mi esposa está mal. Mi esposa está mal porque pierde los embarazos. Y dice, cuando llegan a los 3 meses, termina abortando los niños. Y bueno, terminé de hablar con él y empecé a orar, pidiéndole al Señor por esta mujer. Se llama Josie. Y orando al Señor por ese embarazo, esa misma voz que me habló en Argentina, me dijo, dile que ese niño va a vivir, pero dile que lo críe para mí, porque yo le estoy criando a sus hijos aquí en el cielo para ella, para cuando ella vuelva. Bueno, yo venía acostumbrado de la iglesia, donde para orar había un ambiente de la presencia de Dios tremenda, llamábamos a las personas, Dios se movía en poder. Y resulta que cuando vamos a buscar a la mujer, no estaba. Se había ido porque estábamos en un salón del ayuntamiento y ella había ido a la iglesia porque habían preparado la comida ahí para ir después de la reunión los pastores en la iglesia. Resulta que yo buscando, le digo, ¿tu esposa está? Le digo al pastor, no, dice, no está, se fue a la iglesia. Yo dije entre mí, Señor, tú me dijiste esta palabra, la puedo decir con gente, sin gente, la puedo decir de la manera que sea. Bueno, fuimos, comimos, y le digo a la mujer, tengo una palabra del Señor para usted. Vamos con mi señora, vamos a la oficina que ellos tenían, y le dijimos, los dos ahí, en la oficina, le dije, el Señor me dijo que ese hijo va a nacer, va a vivir, pero que los otros niños, Él los está criando en el cielo para mí. Y ahí fue que la mujer nos contó, que resulta que había tenido un sueño con un hombre de negro, con un sombrero negro, que le descargaba con un revólver, le descargaba pam, 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 en todos los sitios de su cuerpo, y lo último le descargó en el vientre. Y ella pensaba y creía que el hombre de negro le robaba los hijos, que el hombre de negro era el diablo. Y yo no sabía nada de lo que había pasado. Ella nos contó. Y bueno, ¿qué pasó? Dice que en cada lugar que había recibido en el sueño un balazo, una bala, tuvo problemas. Y lo último fue el vientre. ¿Qué pasó? 9 meses y nace el hijo. Se llama Samuel. ¿Qué pasó? Tuvo otros embarazos y también se perdió. Ahora, cuando uno mira eso, uno se da cuenta. Usted dice, bueno, no hubiese podido hablarle al esposo si es pastor. No. ¿Por qué? Porque hay solo una persona para venir en el momento oportuno. Solo una persona. Y la otra persona se llama Rosa. Esta persona, Rosa, cuando nosotros llegamos acá a España, pusimos un teléfono, le habíamos puesto el teléfono de la esperanza. Resulta que después tuvimos que dejar el teléfono de la esperanza. ¿Por qué? Porque ese teléfono lo tenían los curas. Tuvimos que dejarlo. Pero esta mujer contactó con nosotros por el teléfono de la esperanza, que estaba en un periódico de venta, así como hoy de Guanapó, salía la publicidad ahí, bueno, teléfono de la esperanza. Y vino Rosa. Vino a la iglesia a través del teléfono de la esperanza. Esta mujer vino fundida. Vino fundida tanto espiritualmente como económicamente.
le debía Hacienda. Había tenido un negocio, se fundió, le debía Hacienda. Debía el alquiler varios meses. Y eso era solamente lo visible de Rosa. Problema económico. Pero lo invisible era que esta persona se había entregado a la religión hindú, a la religión del Sai Baba. Tal es así que ella viajó 2 veces a la India y se trajo los pies del Sai Baba, de los cuales ellos adoran, una foto. Y bueno, esta mujer estaba atada por el diablo. ¿Qué sucedió? Sucedió que nos llamó, sucedió que vino a la iglesia y quedamos con mi esposa de ir a la casa de ella. Cuando llegamos a la casa de ella le dijimos que ella tenía que renunciar a todo. Renunciar a toda esa maldad del diablo, quemar todo lo que ella tenía. Tenía libros, tenía fotos, tenía toda una cantidad de cosas. Usted sabe que eso ya pasó en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Los libros que costaban 50 monedas de plata, que la gente cuando recibía el Espíritu Santo quemó todo. Está ahí en el libro de Hechos. Bueno, ella quemó todo lo que tenía en su casa con respecto a todo lo que había, con la secta, con todas las imágenes que tenía en su casa. ¿Y qué pasó? Rosa obedeció y quemó todo. Y entregó su vida a Jesucristo, lo reconoció como el Señor, como el Salvador, y Dios comenzó a obrar en ella. Dios la perdonó. Hacienda le perdonó la deuda. Hacienda. El dueño del piso, en un impulso entró a la casa en el cual no podía entrar porque era una casa rentada, alquilada, y hizo allanamiento de morada. Resulta que intervino la guardia urbana y hubo una denuncia porque este hombre había entrado a la casa de ella. Entonces este hombre, cuando hay una denuncia por allanamiento de morada, viene a ella, a Rosa, que le debía, no sé si 6, 7 meses de alquiler, y le dice: te perdono la deuda si retira la denuncia. Y retiró la denuncia y perdonó toda la deuda, ella le entregó el piso. ¿Qué pasó con Rosa? Todo saldado. Fue a Hacienda y le dijo: mire, por 5 años usted no puede tener negocio porque ha estado perdonando la deuda. El hombre le perdonó toda la deuda, se bautizó y hasta el día de hoy ya van 26 años. Rosa sigue ahí. 2 por 3 conectamos a través de Facebook. ¿Pero qué quiero decirle? Quiero decirle que éramos las únicas personas que estaban en ese momento para llegar a ese lugar. No había más pastores, sí que había. No había más iglesias, sí que había. ¿Sabe, hermano? Tenemos que entender esto, que solamente hay una persona que viene en el momento oportuno a tu vida. Yo me acuerdo cuando vino una persona a mi casa, usted no hubiese dado nada, pues sin embargo fue la que nos habló de Jesús. Y sabe, hermano, cuando uno termina el trabajo aquí en la tierra y esté todo terminado, uno va a decir: Señor, gracias por haberme enviado, por haberme traído casualmente a este lugar. Señor, fue mejor obedecerte que quedarme aquí o marcharme. Debemos permanecer en el puesto que Él nos pone. Usted sabe que cuando a mí el Señor me habló para venir a España, me dijeron: ¿a España va a ir usted, hijo? Si España es el cementerio de los pastores. Pero ¿sabe? Le llamaban la tumba de los pastores. Pero uno debe permanecer en el lugar que Él te ponga. Y cuando se acaba el tiempo,
Cuando se acaba tu trabajo, te pasa la de José. Él te lleva. A usted quizás, por eso no hablo de ninguno de los que están acá. Hablo de los que no están acá. Hay una persona para llegar en ese momento. Y esa persona, si usted está obedeciendo al Señor, es usted. Por eso hay que permanecer en el lugar que Él te pone. Mire lo que dice Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta, ¿no? No sé. Pero esta fue una respuesta porque Sara se rió. Porque el Señor le dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y dice, ¿cómo? Exactamente como hacemos todos. ¿Un hijo ahora? Gedeón, hermana, de la tribu Manasés, más pobre. Y usted se mira y dice, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Y es verdad, usted no puede hacer nada. Pero si usted obedece, si usted permanece en el lugar que Él lo puso, y si usted está en el lugar equivocado, vuelva atrás. Yo he visto tanta gente que ha vuelto fundida por estar en el lugar equivocado. No los envió el Señor. ¿Sabe cuánta gente vino de Argentina acá a España? ¿Y sabe cuántos quedan acá en España? Y los que quedan, le digo algo, déjelo ahí. No quiero ni decir nada. Pero sabe, hermano, dice, al tiempo señalado volveré a ti. Dios tiene un tiempo señalado para hacer las cosas. Si tú caminas en obediencia y en el temor del Señor. A veces nosotros decimos, bueno, yo quisiera tener más gente. Hermano, cuando uno entiende el porqué, uno está aquí y uno empieza a mirar hacia atrás y ve las cosas que Él hizo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos mirarlo todos los días. Queremos salir de ese lugar que Él nos puso, esa jaula que Él nos ha puesto ahí, enjaulado, y parecemos nos rompemos. No, hay que obedecer. Porque cada uno de nosotros tenemos una tarea diferente. No todos somos José, no todos somos Gedeón, no todos somos Moisés. No todos. Pero si tú encuentras el propósito para el cual Él te envió, te digo algo, tú eres el hombre o la mujer que Él escogió para eso. Para ese trabajo. ¿A cuántas personas le diste tu testimonio y no pasó nada? Pero hay un día que quizás eso es el entrenamiento que el Señor está haciendo contigo. Va a llegar un día, cuando menos tú lo piensas, que vas a dar tu testimonio y esa persona va a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ha sido preparado todo por Él. ¿Cuántos problemas nos hacemos? Debemos dejar que el Señor ordene nuestro camino, hermano. Debemos tener paciencia, debemos confiar en Él. Si usted lo mira, Dios no usa todas las herramientas en el mismo día. Quizá usted sea, bueno, el destornillador. Pero usted no está continuamente con el destornillador todo el día, o con el martillo todo el día, con la Stilson todo el día. No. Pero qué importante es para el mecánico y para el carpintero en el momento que necesita la herramienta tenerla. ¿O no es así? Todo el día no está con el... No está rompiendo todo el día. Pero qué bueno es cuando tiene que romper y tiene el martillo neumático. Hermano, en medio de la rutina de José, fue justamente ahí donde el Señor lo puso a José.
Y justamente ahí en esa rutina de cada día en la cual usted vez tras vez está renegando, Dios lo está preparando a usted. Porque Él lo prepara en la rutina. En eso que todos los días lo mismo. Me levanto, voy a trabajar, vengo, pam, pim, pom. Y para colmo viene el enemigo y le dice, ¿y dónde está tu Dios? Y viene el acusador de los hermanos, si Dios está contigo, ¿por qué no tenés más gente? Y aún los pocos que tiene quizás se te van. Y al Señor le pasó lo mismo. Dice, ¿quién y usted? Basta. Pero sabe, hermano, yo he entendido que el hacer la voluntad de Dios es lo más alto que puede haber. El disfrutar de su presencia, uno disfruta de su presencia cuando camina en la voluntad de Dios. Y cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted descubre que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces usted encuentra que descansa en los brazos del Señor. Y si ya no hay más nada para hacer, espera un momento. Pero yo sé que cuando ya se pase lista a mi nombre, yo responderé. Hermano, ¿estás luchando con Dios? ¿Estás cuestionando a Dios? ¿Te machacas todos los días que es poco lo que hacen por Él? ¿Usted sabe que Dios es soberano? Y que Dios tiene el control de todo. Aún de vuestros cabellos, de su cabeza. Quiero decirle esta mañana que si usted está en el lugar que Él escogió, no se vaya. Hay gente que dice, bueno, yo quizás me vaya a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vaya, pero lo envió el Señor. Casi nadie tiene llamado a África. Usted vaya, pero vaya si Él lo envía. Dios es un Dios de verdad, un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Y lo importante es descubrir dónde yo debo estar. Porque si usted está en el centro de la voluntad de Dios, no en los contornos de la voluntad de Dios, usted va a llegar a la mitad. Va a proseguir al llamamiento, al Supremo, que está en Cristo Jesús. El lugar donde usted y yo podemos glorificar al Señor es justamente en el lugar que Él lo puso. Lo otro sería gloria suya. Pero Jesús dijo, yo no recibo gloria de los hombres. Se lo dejo ahí, para que usted lo piense. Y yo le estoy contando una verdad. Que el Señor en estos días me mostró. Le digo más, estuve toda la semana y no quería predicar esto. Pero ¿sabe? No tenía nada para predicar. Pero le he compartido lo que Él me dijo. La gloria siempre es para Cristo. Uno solamente es un colaborador del Señor. Si esta mujer estuvo el hijo fue porque Dios se lo dio. Si esta mujer recibió salvación fue porque Jesús la salvó. Si esta mujer le fue perdonada la deuda, fue porque Dios lo permitió. Uno debe colaborar con el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Okay. Hermano, no se queje más. No se queje más si está donde está. No se queje, sino que déle la gloria a Dios. Y díganle al Señor, si usted
usted sabe que está en el lugar que Él lo puso, dígale, Señor, yo me voy a quedar hasta que tú me digas. Porque ese es el lugar donde tú me estás preparando para llegar a cierto momento, darte la gloria a ti. Le digo más, si todo lo que yo hice en España, la venida y la obediencia, fue solamente eso, está todo bien. ¿Sabe por qué? Porque el cielo paga muy diferente que lo que paga el mundo. Las recompensas del cielo no son como las recompensas del mundo. Y cuando usted llega allá, si Él ha sido fiel, ¿sabe lo que le va a decir el Señor? Que hay muchos que tienen miedo de escuchar esa voz. Bien, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Está de acuerdo usted? ¿Es bíblico? ¿Es bíblico? Y si es bíblico, créalo. Padre, te doy gracias esta mañana por estar en este lugar, por estar en este país, por estar en esta iglesia. Y Señor, una vez más, estaré y estoy en el lugar hasta que tú me digas, Señor, porque me debo a ti. Mi vida te pertenece. Señor, tú sabes lo que haces. Señor, tú no te equivocas. Tú sabes por qué tú nos enviaste. Y Señor, esta mañana estoy agradecido. Y quiero decirte, Señor, gracias. Tú sabes lo que haces. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Y todo lo que tú haces es conforme a tu voluntad. Tú lo planeaste mucho antes. Tú planeaste mi venida, Señor. Tú planeaste el estar aquí hasta que llegó el día. Y cuando termine mi tarea, tú me llevarás contigo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que haces. Porque tú no te equivocas. Aleluya. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, llega justo. Aleluya. Lo cree. Lo cree. ¿Y por qué lo hace? Cuando Él determinó,
de aflicción. Otra vez aparte. Dios sabe lo que hace, Conoce los tiempos, no pierda la esperanza. Él está en control. Dios sabe Lo lo que que me hace. dice, Él sabe lo que hace. Aleluya. Sonia, Él conoce todo. Tiempos de aflicción. Dígalo, Dios sabe lo que hace. para que le entre en lo profundo. Los tiempos no pierdan la Diana, esperanza. Él lo sabe. Él está en control. Diana, tú te habías olvidado. Lo que hace. Tú te habías olvidado. Aleluya. Eres mi Fortaleza. En tiempos de aflicción. Si tú sabes que yo tengo que pasar, pero fuerzas en él. Sí, Señor. ¿Cómo lo has hecho? 28 años. Aunque yo no comprenda, tengo que pasar. No peleo, no cuestiono, no pregunto. Lo que hace, conoce los tiempos, la esperanza. Venga para acá, venga. Lo que hace, tenga consideración, comprenda, fortaleza. ¿Sabe? Doy gracias a Dios por esta compañía. Porque ella ha estado en las buenas y en las malas, en las activas y en las pasivas. Y una de las grandes luchas ha sido la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora tienes el por qué. Ahora tienes el por qué. Porque Dios sabe lo que hace. Porque Él no se equivoca. Te digo más, de esa iglesia de donde Él nos trajo, éramos los que menos cualificábamos para venir. Pero Él puso sus ojos sobre nosotros. Él nos trajo a este lugar. Y aquí estamos hasta que termine mi tiempo. Como José. Aleluya. Cántelo. Me hace conocer los tiempos. La esperanza. Basta que Él entienda. Me pregunto, no comprenda, tengo que pasar. Lo que tengo que